un repaso de lo que estamos viendo. Aleluya. ¿Se acuerda? Así rápido, conciso y plan maestro, tanto. voluntad del Padre. Aleluya. Amén. Hacia dónde nos va llevando para entender las cosas que se hacen a través de lo que es la palabra o a través de desde el principio de los tiempos, antes de que todas las cosas existieran, de los pensamientos de Dios, cuando las cosas estaban en el pensamiento de Él y el Padre las trasladó hacia el Hijo para que el Verbo las declarara y fueran hechas por el Verbo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Amén. Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en Amén. ti. Oh, Señor. Hemos Aleluya. estado viendo dentro de una de las eternidades, en los pensamientos de Dios, de cómo hizo las cosas. Y fuimos y vimos, se habló de la hermandad divina, pero no se habló de cómo la hermandad divina fue formada. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un secreto que no cualquiera, pienso que casi nadie conoce. Aleluya. Por revelación, a quien le fue revelado, a la hermana Hitz, podemos hablar un poco de eso. Amén. Pero no porque uno haya recibido O se nos haya revelado a nosotros, ¿no? sí, sino porque Amén. ella lo compartió y Dios Amén. dejó conocerlo, pero al entendimiento de la mayoría de gente no se oye de cómo Dios hizo esa parte, Amén. ¿sí?, de la hermandad divina. Entonces, Aleluya. antes de hablar de esa parte de la hermandad divina, cómo fue que pasó eso dentro de los pensamientos de Dios, cómo es que Dios hizo su hermandad divina, fuimos y hablamos de que todo lo planeó y viene y aparece toda la creación en estado de perfección. Amén. En los cielos, todavía en la parte, sí, y lo hace en los cielos, en la parte espiritual. Una es en los pensamientos, pero luego en los cielos ya en una parte espiritual, pero ya ejercida. Aleluya. Y cómo es que se pervirtió uno de los seres que contaminó todo. Amén. Amén. Luzbel, Amén. estando aún en la perfección, prefirió y se contaminó. Y cómo fueron sacados todo lo que estaba en los cielos, la mayoría, tanto Luzbel con sus seguidores, los que le hicieron caso, sus seguidores. que incluso incluyó a quien él, el querubín protector, cuidaba. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces vimos el cielo sin contaminación, en los cielos espiritualmente sin contaminación, y después por esa parte se sabe de la contaminación. Amén. 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 Y ahí Aleluya. la escritura nos habla, por eso la escritura nos habla ahí del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque en los cielos solo se puede limpiar, o se podía limpiar solo con una sangre especial. Amén. Esa sangre tenía que haber un sacrificio. Aleluya. Amén. Ese sacrificio fue el Cristo Amén. desde antes de la fundación Aleluya. Gloria del a Dios. mundo. Aleluya. Amén. Sí, pero tenía que esperar, aunque ya había estado ese sacrificio dicho por el Padre para limpiar en los cielos y hacer una conexión entre cielo y tierra, Amén. y que fuera limpiado Aleluya. todos los santuarios allá arriba, Aleluya. Aleluya. que se cumpliera el tiempo, que el Cristo viniera y hiciera dos trabajos en uno: venir a limpiar
a quien iba a subir al cielo, a los hombres, Aleluya. y limpiar con lo que se tenían que relacionar los cielos, el santuario, para poder entrar al santuario. Aleluya. Una doble Doble trabajo. doble acción con una sola. Amén. Amén. Pero por eso la escritura dice que desde aquel entonces ya se había hecho. ¿Sí? Porque el cielo sigue funcionando, pero en algo en especial hacia futuro, algo que desde los cielos pasó, que se tenía que cumplir, llevarse en un proceso. Aleluya. Aleluya. Digo, pero ¿qué sentido tiene que uno como ser humano le dejen saber eso? Aleluya. ¿Por qué o para qué? Para que valore uno, Para Amén. tener gratitud. para tener gratitud de que Dios nos da otra oportunidad de podernos acercar a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aún desde que estamos aquí en la tierra. Y si muere uno, ir directamente a ese lugar. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo. Acceso directo ahora. Acceso directo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y lo podemos ir viendo durante la escritura. ¿Por qué? La escritura habla de que cuando nuestro Señor Jesucristo muere Gracias. y resucita el tercer día, ¡Aleluya! las primeras mujeres que ¡Aleluya! quisieron, con los cuales se encontraron con Él, la primera vez, en una de las escrituras dice, y ellas lo iban a adorar o a tocar. Y Y les dijo, no me toques porque no he ido a mi Padre. Amén. Bendito Jesús. Después dice la escritura que después que subió al Padre, pero ahí no lo dice. Aleluya. Voy a mi Padre y a tu Padre. Hay otra escritura que habla de que Él fue y llevó la sangre Amén. para limpiarlo el templo. Para hacer las paces entre los dos pueblos, judíos y gentiles. ¡Bendito! Para hacer las paces y limpiar los cielos y los santuarios allá arriba. Aleluya. Santo bendito. Amén. ¿Hay un comentario más? Aleluya. Sígale. Entonces, viene y limpia. Y después de que lleva la sangre y la presenta al Padre, viene nuestro Señor Jesucristo y se les presenta A los discípulos. a otras mujeres. A las mujeres y los discípulos. Aleluya. Las primeras a quien les dijo, no me toquen porque no he subido. Y después ya se les presentó y lo adoraron. Amén. Y fue cuando les dijo, vayan y díganle a mis hermanos que los voy a ver en tal lugar. Amén. Y fue cuando pasó casi lo del Pentecostés. ¡Aleluya! Dice, vayan al monte. Bendito, bendito. Oh, díganles que vayan a Jerusalén, al monte, y que allá los voy a ver. Bendito. Se les presentó primero al discipulado femenino. Aleluya. Aleluya. Entonces viene nuestro Señor y se les aparece Aleluya. Amén. Aleluya. y les empieza a decir a los discípulos que no creían, Vaya. y le dice, empezando con Tomás, Tomás, estaban todos reunidos donde él dijo Amén. que atravesó la pared, Amén. no por la puerta, atravesó la pared. Amén. Ucha, re. Aleluya. Tomás, ven, mete tu mano en mi costado. Aleluya. Mete tu dedo en el hoyo de mi mano. Aleluya. Y sé Aleluya. creedor. Amén. Sé creedor. Quítate la duda. Toca. Amén. Haz lo que necesites Aleluya. hacer. Pero creyendo. Aleluya. Sé libre de la duda. Oye, Amén. rebe, Mesaya. Oye, bendito. Bendito. Oye, Precioso Jesús.
palabras, mira, lo que tú vistes aquí terrenal, que no es espiritual. Solamente lo espiritual traspasa. Aleluya, aleluya. Esa fe nomás tomas en ti. Ya no más. Aleluya. Aleluya. Enséñanos a ver lo espiritual, Señor. Enséñanos a tu iglesia a ver las cosas, Señor. Grandes, poderosas, espirituales. Aleluya, Señor. Para poder, Señor, palpar, Señor, en lo natural. Oh, santo. Aleluya. En Hebreos, Oh, Pablo escribe acerca de esa sangre que nuestro Señor Jesucristo llevó a los cielos, que dice, entró al santuario no hecho de mano. Amén. Amén. Dice, el sumo sacerdote también fue al cielo. Amén. santo. Porque aquel sumo sacerdote nos convenía puro, sin Santo y mancha. sin mancha. Aleluya. Amén. Nación. Ah, bendito Jesús. Amén. Corderito Gracias, santo. Jesús. Aleluya. Bendito Amén. Jesús. Aleluya, amén. Aleluya. Por eso Pablo es que nos habla de la fe. Amén. Y que dice que Pablo habla tantas cosas que el Señor le enseñó. Amén. Aleluya. Por ahorita lo vamos a dejar así. Aleluya. Amén. 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 Ah, Gracias. Más adelante, más adelante lo vamos a ver. Gracias. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Aleluya. Aleluya. Entonces, hemos hablado que desde aquel entonces, lo que está escrito, que alguien escribió, estaba en el pensamiento de Dios, pero nadie lo sabía. Aleluya. Aleluya. Nadie lo sabía. Tiempo de la revelación. Hasta que vino el tiempo de la revelación. ¿Por qué? Porque se supo y se dejó dicho en el tiempo cuando se contaminó y se habla. Dice, tú querubín protector, Amén. entre las piedras de fuego te paseabas. Amén. Hasta que se halló iniquidad en ti y pecaste. Lo estoy resumiendo. Aleluya. Y luego Amén. después dice, ¿cómo es que caíste? Señor, bendita ¿Cómo es que palabra? caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Por qué cayó del cielo? Porque dice en Ezequiel 28 de que pecó. Amén. Entonces, delante de Dios no puede estar el pecado, pero es que tuvo que ser Aleluya. echado, sacado, Amén. expulsado. Oh, bendito Jesús. Bendito. Entonces, desde ahí vemos algo que no a cualquiera se le reveló. No me acuerdo si fue a Pedro, a uno de esos tres, a Pablo o a Juan. Uno de esos tres nada más le fue revelado esa parte. Y es un pedacito cortito. Aleluya. Amén. Una nube pequeña que trae un manantial. Amén. Entonces vemos ahí en el cielo con una necesidad de limpieza en el santuario por medio de una sangre especial que ya estaba destinada. Amén. Amén. ¡Ah, santo! Pero pues estamos hablando de la parte de los cielos cuando ya fue contaminado. Seguía ejerciendo todo, trabajando todo el Señor. Pero tenía que llegar el momento hasta que fuese El tiempo. el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Aleluya. No sabemos. Pero nomás contando de Génesis a no Apocalipsis hasta el libro de los Hechos. Aleluya. Aproximadamente, o hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la resurrección, aproximadamente 4,000 años. Amén. Aleluya.
Gracias, Jesús. Amén. Bendito. 4000 años. Aleluya. Y vimos, como lo decíamos, cómo sacaron a quienes pecaron. Aleluya. Y con todos los que le obedecieron, incluyó el hombre y ángeles. Aleluya. La tercera parte de seres que servían a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Una tercera parte de ángeles, arcángeles, querubines, Y serafines. serafines. Amén. Santo. Aleluya. Que vemos ahí esa parte, todo lo celestial. Amén. Gloria a Dios. Y luego fuimos y vemos cómo Dios en su misericordia al hombre, a la hora de ser sacado, fíjese, el hombre lo manda para traerlo a este lugar llamado su casa. Llamado tiempo. Después, en este tiempo, su casa después de ser sacado del cielo. Adelante, hermano. El hombre realmente no fue sacado, fue marcado. Fue marcado. La palabra de Dios menciona que Dios, a los que escogieron por él, Dios les puso un cerco. Y a los que no escogieron por él, la palabra de Dios menciona que los que escogieron por él, Dios le llama piedras cuadradas. Los que no escogieron por él, le llama piedras redondas. Pero se quedaron donde mismo para que, pasado el tiempo que Dios había escogido, darles una segunda oportunidad. Para que ni el que fue escogido ni el que no escogió tuviera entendimiento real de lo que sucedió en los cielos. Para darles esa segunda oportunidad de venir al tiempo llamado tierra y que tuvieran la oportunidad de retomar o de reelegir y de corregir la decisión que hicieron en los lomos. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo expliqué? Sí, pero Sí, el amén. punto que yo estoy planteando es todavía un poco más atrás de esa parte. Ok. ¿Por qué? Porque mi punto que ponía es que el hombre fue contaminado. No Sí. fue por... O sea, tomaron una decisión cuando Lucifer pasó, sí, pero no fue por voluntad propia en el área de que me expongo a lo que sea, sino de que ocultamente el enemigo los engañó. Muchos decidieron hacerlo. Sí, a eso me refiero, los que escogieron y los que no escogieron. Hubo dos elecciones en los lomos del Señor. Pero si no hubiera estado ese encargado contaminado, ¿usted cree que les iba a proponer algo para engañarlos? ¿Que los siguieran o se unieran a él? Ahí es donde estuvo la decisión. Amén. Amén. Entonces, Mire cómo- vemos, cómo- y entonces por lo consecuente, todos hubieran lo que hubieran elegido, estaba sucio el lugar, tenían que ser sacados. Por eso se habla de que les creó un lugar donde irlos poniendo con el paso del tiempo, en este tiempo llamado espacio de tierra, vida para el ser humano. Si me permite entrar ahí, no los cambió de lugar, sino que él movió. Él movió, por ejemplo, a donde entró Lucifer a contaminar, era el lado norte. Amén. El lado norte que le pertenecía a la parte de la cabeza o la parte de arriba del Señor. Cuando Lucifer entra a la parte del lado norte, Dios cambia completamente, porque esa parte fue la que quedó contaminada. Entonces cambia completamente todo para que esa contaminación no siguiera ejerciendo Amén. lo que ya había sucedido. Entonces movió todo para que eso se quedara, la contaminación ahí se quedó. Él movió completamente el lugar de su trono, el espacio donde estaba, y la contaminación que Lucifer provocó, ahí se quedó lo contaminado. Sí. Nomás movió todo del lugar. ¿Para qué? O sea, por ejemplo, antes el trono de Dios era del lado norte. Amén. Por eso habla en Ezequiel y por eso habla en Isaías, por eso habla del Aquilón que pertenece al norte. Amén. Gracias. Entonces, Aleluya. tenemos esa parte. El hombre sacado de donde estaba, todo movido
En otras palabras, del original de donde estaba. Habla la escritura. Amén. Y de ahí fue que se empezó a poner al hombre en esta tierra. Aleluya. Pero Amén. tenía parte espiritual. Cuando pecaron, ¿verdad? Que se hizo en los cielos esta guerra espiritual y que se contaminaron cierta cantidad de piedras, Amén. de fuego. Entonces el Señor movió, es cierto, el lugar, lo movió, y el lugar donde fue contaminado, pues allí se quedó. Amén. Hasta esperar en el tiempo cumplido. Amén. Aleluya, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Amén. para que fuera con su sangre a limpiar ese lugar, para que nosotros volviéramos a tener acceso a regresar a casa. Amén. El libro de Ezequiel lo habla ahí en Ezequiel 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ese es plural, Amén. ensuciaste tu santuario, la parte donde él era el que... Donde él estaba, donde él ejercía, donde él se protegía, movía. donde se movían. Dice, Donde él se movía. yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsote en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te Amén. miran. Y luego en el libro de Isaías habla cómo es que ¿Cómo caíste del Lucifer cielo? decía, yo subiré, Amén. yo estableceré mi trono. Y luego habla del lugar donde él iba a establecer Amén. el trono, que iba a tomar el lugar Amén. de la soberanía de Dios. Entonces cuando contaminó todo esto, entonces Dios, a la hora de que lo saca de donde estaba, a la hora de ver contaminado todo, y a la hora de ver que había Amén. contaminado aún a las piedras de fuego, entonces él saca completamente todo del lugar, deja ese lugar contaminado y cambia de punto cardinal, por Amén. así decirlo, y establece su trono en otro punto cardinal. Amén. Amén. Entonces ahí es donde habla en Isaías y habla aquí en Ezequiel de lo que sucedió. ¿Para qué? Para resguardar, porque Dios había prometido y había hecho la promesa de hacer conocido su nombre en el tiempo de la tierra. Amén. Enviando a estas piedras, tenía que enviarlas. Adelante. Gracias. Dentro de esas partes son dispensaciones. ¿Qué Aleluya. es dispensar? Son tiempos de... Dar algo. Ujú. O no la ponen, como dice, despachar, dispensar. mandar. ¿Ha oído esa palabra Sí, de dispensar? Es un instrumento Sí. que está proporcionando algo. Algo al que se da algo, Ujú. se proporciona algo. Amén. Entonces, las dispensaciones bíblicamente es una palabra bíblica que se da algo a conocer. Aleluya. Amén. En este caso, Aleluya. palabra o agua de Dios. Amén. 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 Tiempo. Amén. 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 No le quita de que Dios pueda dispensar más cosas. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Como Él Gloria quiera. a Dios. Por eso dice, en el Nuevo Testamento dice, los profetas indagaron a quién correspondía y en qué tiempo hablaba el espíritu que estaba dentro de ellos, el Amén. espíritu de la profecía, a quién correspondían las cosas que estaban recibiendo. Aleluya. Aleluya. O sea, ¿qué recibían? Una palabra de una profecía. Señor, ¿es para ahorita? ¿Es para mí? ¿O para quién? Como el espíritu de la profecía dice que es el mismo el espíritu de Dios hablando, ¿verdad? A través del hombre. Entonces, cuando la profecía es traída por inspiración divina, por el Espíritu de Dios, aunque no sean los tiempos de Abraham y sean los tiempos, vamos a suponer, de allá de Daniel, por así decirlo, como la palabra no se contradice en nada, como Amén. la visión, la revelación de los hechos que Dios va a hacer, que Dios va a mostrar, que van a acontecer, como es una exactitud tremendamente. Aparte Aunque de... ellos no hayan vivido los tiempos en que los anteriores profetas lo profetizaron. Primera de Pedro Dele, varón. Amén. 1:10. Los profetas que
profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es lo que se está hablando. Amén. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Fíjese, gracia Aleluya, amén. y salvación. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aleluya. A esto se les reveló no para sí mismos, sino Que para, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Amén. Cosas en las cuales anhelan mirar Eterno. Aleluya. los ángeles. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. ¡Aleluya! cada dispensación que Dios hace, Aleluya. cada vez que Dios da palabra, Amén. lleva incluido algo, pero a veces le agrega a la mitad y suelta. Aleluya. Cuando Él quiere, le va agregando, le va aumentando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Esas son las Gracias, riquezas Jesús. de su gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hemos visto esa parte y vimos la parte del hombre. Cuando el hombre tenía una casa espiritual y un trabajo a hacer, el hombre en un estado de perfección. Aleluya. Amén. Amén. Bendito. Pero vamos y vimos como 2 o 3 versículos que hablan acerca de la hermandad divina. Vimos, se podría decir, cómo es que Dios piensa las cosas. ¿Sí? Amén. Hechos, que es 2:23. Amén. Aleluya. Hechos 2:23. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Amén. prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Para muchos aquí tiene pues bastante problema porque se puede interpretar de un consejo de escribas y fariseos, pero es un consejo eterno. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Así como vimos también Génesis 1:26 y 27, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. ¿Sí? Amén. Pero ahí ya está. Aleluya. Entonces vamos a ir un poco más Gracias, atrás y eso lo Jesús. vamos a ver en Proverbios 8. Amén. Aleluya. 8:23-24. Jesús. Amén. Bendito. Amén. A lo primero que el Padre creó. Aleluya. Gracias, Jesús. Antes de que existiera la hermandad. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Jesús. Dele, varón, le corresponde. ¿Desde el 23 o desde el 22? Dele desde donde guste. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Ojo, antes de la tierra. Amén. Desde el principio. Amén. Cuando no había. Nada. 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 Amén. Antes de que todo fuera hecho. Amén. Eternamente tuvo el principado. Amén. O Amén. sea, príncipe. Eternamente. Amén. Amén. Siempre ha sido el príncipe. Amén. Amén. ¿Desde cuándo? Desde el principio Desde el principio. Antes de la tierra. Amén. Siempre ha sido el principio. Siempre ha Amén. sido. Amén. Amén. Aleluya. Va.
Antes de los abismos fui engendrada. Femenino. Amén. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Aleluya. Los Ah, abismos. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¿Sigo? Pues usted dice hasta dónde y cómo lo va a explicar. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Porque tiene que hablarnos de lo primero que Dios sacó. Aleluya. Entonces necesito que nos vayamos. No, aquí, en esos dos versículos, ahí está. 23 y 24. Sí, nomás que para los que ven, En la... para los que ven en Para internet. con la Para- concordancia. Aleluya. Aleluya, bendito. Desde el 22. Se fue Ah, a todavía Salmos, no se fue llega. a Salmos. Me fui a Salmos. Perdón. Gracias, hermanita. Proverbios. Sí, mijo, gracias. Me robaron proverbios. Ya está. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. 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 Aleluya. Aquí está hablando principalmente de la sabiduría. Amén. Y la sabiduría es Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí está hablando totalmente de cómo el Padre ¿Dónde estaba? Ahí dice, claramente. dice que estaba en el Padre. Estaba en Él. Aquí está hablando literalmente de cómo el Padre planeó las cosas y después de haberlas planeado, o sea, saca al Hijo para hacer el plan maestro completo. Amén. Exactamente del plan maestro que usted acaba de hablar en el libro de los Hechos, por determinado consejo. Desde aquí se está empezando a planear el plan maestro que Dios tenía junto con el Espíritu Santo Su voluntad, y lo que el Hijo. pensó. Sí, Señor, para que se hiciera la voluntad perfecta. Hacer un Amén. hijo. Sí, Señor. Adelante, hermana. Es también como cuando habla en el libro de Génesis 1, 26, 27, habla y donde dice que está hablando de lo espiritual y cómo la mujer ya estaba en el hombre. Aleluya, amén. Amén. Así está hablando este principio. Cómo habla que la sabiduría, que es Cristo, el Hijo, ya estaba en el Padre. Amén. Amén. Ese es el mismo principio. Por eso Amén. dice, Jehová me poseía en el principio en su camino ya de antiguo, antes de sus obras. Ahí es cuando estaban ya los, o sea, Aquí lo está haciendo el plan. explicando. Aquí la sabiduría está explicando ¿Cómo cuánto- sucedió? cuánto ya estaba y cómo estaban las cosas. Pero yo quiero un poco más atrás. ¿Cómo se Que la inició? misma sabiduría habla de dónde salió. Amén. Amén. Y habla como el Padre mismo hace una eternidad para empezar todo el plan maestro. Y la primera Aleluya. eternidad que hace ¿De dónde salió esa numeración? de la palabra antiguo. Aquí está la palabra antiguo. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. El principio del camino de Dios es la sabiduría. Es lo mismo que dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Aquí está hablando del principio llamado Jesucristo, Amén. donde el mismo Padre puso todas las cosas en el Hijo. Amén. Puso las cosas para que el Hijo mismo las declarara y fueran visibles. Amén, Las puso aleluya. en lo invisible y el Hijo las declaró y fueron visibles. Aleluya, Por eso dice, Aleluya. Jehová me poseía en el principio de su camino. Aquí habla literalmente como en el libro de Juan, Jesucristo dice, yo soy el camino. Amén. 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 Ahí es donde el mismo Padre está declarando y la sabiduría está Aleluya. declarando quién es quién. Amén. Entonces, el Padre es camino, pero el Hijo también es camino. Amén. Por eso lo declaró que Él era el camino de venida y de ida también, Amén. de regreso. Y lo dice, ya de antiguo. La palabra ya de antiguo es para la palabra eternidad que den. Cuando se Aleluya. empiezan, o sea, cuando el plan maestro está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de sus obras, ahí declara que no existía nada, como usted lo acaba de decir. Dice eternalmente, o sea, antes de las eternidades de sacar Dios, el Padre, las eternidades para ejercer el plan maestro, que son 4 eternidades, antes de las eternidades,
el plan maestro existió. Amén. Amén. Lo declaró príncipe desde antes de que todas las cosas existieran. Amén, aleluya. Después el Padre empieza, después de haber puesto las eternidades en el Hijo para empezar a ejercer todas las cosas como deben de ser, empiezan a declarar, a ser declaradas de lo invisible a lo visible. Dice, eternamente tuve el principado. Él fue príncipe porque el rey es el Padre. Amén. Jehová, el Padre, es rey. Por lo tanto, él tuvo el principado porque él no podía ser rey todavía. Todavía no era declarado porque él necesitaba ser declarado de otro tipo de reinos. Aleluya. Él venía a reinar en otro tipo de reino porque Dios le heredó el reino de los seres humanos en sí mismos. Dios puso el reino de su Hijo dentro, y dentro del reino del Hijo está el Padre también. Amén. Hay dos reinos dentro de los seres humanos puestos dentro del ser humano. Aleluya. ¿Sí se entiende? Amén. 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 Antes de aleluya. que la tierra fuese hecha. Amén, aleluya. Y luego dice, aquí habla de otro abismo. Ya hablamos del primer abismo, que es... empieza a hablar de los abismos. Primero habla de las eternidades y luego habla de los abismos. Amén. Porque a través de los abismos fueron creadas todas las cosas y fueron regeneradas. La tierra fue lavada. Dios preparó los abismos para lavar la tierra después de que las creaciones que Él había puesto o hubiera puesto en ellas pecaran. Porque el plan maestro, Dios sabía que las creaciones que Él iba a hacer iban a pecar en contra de su nombre. Amén. Aleluya. Por eso habla del primer abismo aquí, mire. Y el primer abismo es Tehom. Habla del primer abismo. No quiere decir que haya sido el primero cómo estableció las cosas el Señor, sino que habla de una esencia que Él iba a utilizar. El Tehom es de donde sacó la tierra en la tercera creación. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito Jesús. ¿Seguimos? Amén. ¿Quiere seguir explicando, hermano mío? ¿Quiere darle? Porque es su clase, mijo. Usted es su clase. Sígale, mijo. Nosotros ¿De lo... dónde salió el Hijo? ¡Aleluya! Del Padre. ¡Amén! Del Padre. ¿Dónde lo dice? ¡Aleluya! Más adelantito dice cómo es que lo tuvo. Amén. Más adelantito, la gente no entiende este principio, hermano mío. Aún leyéndolo. Porque hemos conocido muchas personas a las cuales les hemos entregado este principio, literalmente. O sea, sin nosotros agregarle nada. Hay mucha gente que no cree que Dios haya parido a su Hijo. Amén. Explícanos Amén. ahí. Y ahí lo ¿Dónde dice. en la palabra esa? Dice, antes de los abismos fui engendrada. Y está hablando en femenino porque está hablando de la Ándale, sabiduría. ándale. Y la palabra para engendrada es exactamente eso. Sabiduría. Significa Parto. parto. El Padre Dolor, parió a su Hijo. torcer, torbellino, bailar. También significa danzar. Ahí está. O sea, y si se va al hebreo, todavía está más entendible todo esto. Entonces, cuando empieza uno a desglosar la palabra, hermano Meni, Gracias, y empieza Señor. uno a exponérsela a las Bendito personas Jesús. que, mire, Aleluya. hay algo que me impresionó mucho de un testimonio que dio el hermano Carlos, y ya lo dejo continuar. El hermano Carlos lo han cuestionado muchas veces porque llegan y le dicen, a ver, explícame, a ver, dime, a ver, ponme, a ver esto. Y el hermano Carlos ha entendido que aunque les exponga la palabra literalmente con todo el hebreo y con todo lo que significa, las personas muchas de las veces no van a entender. Porque él ha entendido que este mensaje es por revelación, hermano Manuel. Amén. Amén. Porque aunque usted les ponga a las personas estos principios que usted está enseñando el día de hoy, que usted ya entendió que antes no entendía, Amén. Qué hermoso. estos principios se los expone a personas que no tienen ese nivel, no sé explicar qué es lo que les falta, porque tienen palabra, Lo tienen que pasa conocimiento. es que, ¿cómo dicen? Y No les- es el que corre ni... No es del que quiere ni el que corre, sino del que sino Dios el tiene Dios misericordia. O sea, El-
que en su misericordia el Señor escoge a quién le va a revelar esos secretos. Y aquí es donde yo Que quiero a quién se le van a abrir los ojos. que nos detengamos. Amén. Amén. El agradecimiento que nosotros Amén. como iglesia deberíamos de tener Amén. por poder entender estos principios poderosos que Dios tiene. Por poder entender estas cosas maravillosas que no cualquiera las entiende, aunque intente explicárselas. Gracias, Jesús. Cada día encontramos personas, hermano Manuel, que usted intenta explicarle principios como este, principios como el de la sangre, principios como el del bautismo del Espíritu de Dios, principios como el hablar en lenguas, principios como el de establecer un contacto directo a través del Espíritu de Dios con Dios, y no lo comprenden, porque es por revelación. Y si fuéramos un poco más agradecidos, viviríamos un poquito más pegados al piso, agradeciendo estos principios al Señor, de poder entenderlos y de poder practicarlos. Porque, por ejemplo, se nos ha enseñado, aleluya, que debemos de tener el bautismo del Espíritu de Dios hablando en lenguas, con la evidencia de lenguas. Y hay mucha gente que dice, no es necesario hablar en lenguas. ¿Para qué quiero las lenguas? Es más, fulanito, sultanito, manganito son poderosos en Dios y nunca han hablado en lenguas. Pues serían más poderosos si hablaran lenguas, porque hablarían más directo con Dios. Amén. Amén. Se edificarían a sí mismos. Amén. Bendito Jesús. Pero son principios que tienen que ser revelados. Oh, bendito. Porque aunque yo me aferre en que usted los entienda, si no les son revelados, nos vamos a quedar donde mismo. Amén. La cuestión con esto de que Dios sabrá a quién se lo revela. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero mi Exactamente. trabajo es, dice la Exponer. escritura, Ponerlo y... lo que pasa es esto, que estamos luchando con fuerzas espirituales en los pensamientos. Amén. Y la única forma de luchar es exponer lo mayor posible y claramente la escritura. No me corresponde a mí, Amén. por más que yo quiera. Amén. Pero mi trabajo es exponerlo claramente y Dios sabrá cuándo y a quién se lo abre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana. Amén. ¡Aleluya! No, el mismo principio del que dijo cuando vino el Señor y se presentó, traspasó la pared y todavía para que viera Tomás todo lo que la incredulidad, o sea, lo que no podía él entender ni ver, el Señor se lo mostró tanto como espiritual como natural. Mira, mete. Amén. 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 Y puedas entender y dar mi palabra, mi evangelio, cual yo te he entregado. Aleluya. Revelación. Aleluya. Vino Jesús, vino el Cristo, Señor Jesucristo, ya en el ámbito espiritual. Y le abrió el entendimiento a Tomás espiritual para que comprendiera las cosas espirituales. Amén. Así Aleluya. el Señor viene y nos revela la palabra y luego la palabra. La va a exponer, así como el Señor le dijo, mete tu dedo y tu mano Amén. en el costado. Amén. La palabra se tiene que exponer hasta donde Dios nos permita. Amén, amén, amén. Lo más claro, porque estamos luchando Aleluya. contra pensamientos Amén. que hacen fortaleza o que hacen una barrera en la gente. Pero Amén. no me toca A a mí. mí, Sino a Dios. sino a Dios, a través de exponer. Siento, Amén. sí, puedo sentir, pero lo que me toca es exponer y esclarecer lo mayor posible para que esa barrera Sea derribada. sea derribada, sea Por eso- quitada la duda. Por eso entiendo lo que el hermano Carlos dijo. Te lo voy a explicar, pero esto es por revelación. Porque te lo puedo explicar 100 veces, pero si no se te es revelado, no me vas a Por el entender. Señor no se va a entender. O sea, yo te lo voy a explicar lo mejor posible. Pero Ese si es un Dios punto. no te lo revela, Ese es, no te lo
uno de los puntos del trabajo del predicador, Amén. según las escrituras. Amén. Amén. Lo mismo declaraba la hermana Hicks. Gloria a Dios. Los mismos Entonces dice, aquí está hablando la sabiduría, y dice que la sabiduría es el príncipe, y dice de que antes de los abismos fue engendrada. Amén. Y eso de engendrado es parir o dar Amén. luz. Amén. Amén. La sabiduría fue dada a luz Amén. Amén. por el Padre. Amén. Amén. Bendito Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Ahí fue cuando lo parieron, Aleluya. se creó la hermandad divina. Aleluya. Bendito. Gracias, Jesús. ¡Santo! She. Entonces hemos hablado de Jesús. cómo empezó la hermandad divina. Aleluya. Santo. El Padre empezó, sacó a su Hijo, lo engendró y salió. El Espíritu Santo también. Y ya hemos visto los demás pasos. Aleluya. Amén. Amén. Inclusive el Espíritu ya estaba, bendito sea el Señor. Solamente necesitaba, aleluya. Bendito sea, como el matrimonio, ¿verdad? Necesita el Padre, la Madre y el Hijo. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Qué hermoso. Qué Amén. maravilloso. Entonces hicieron un hijo para crear todas las cosas. Amén. Viene el Amén. sacrificio En lo espiritual. en lo espiritual todavía más antes de toda la creación. Amén. Como el Padre, O el Big siendo el Bang. Padre, él hizo de cierta manera Padre de todos nosotros al Hijo, Amén. 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 porque Así nos es. puso en Lo, él, lo dice en Isaías. El Amén. libro de Isaías. ¿verdad? Amén. Padre eterno, donde habla príncipe de Amén. paz, Padre eterno. Fíjese qué Divino maravilloso, consejero, ¿verdad? Padre eterno. Amén. Entonces, Le- viene, Aleluya. crea al Hijo, le pasa, ¡Jesús! le da el plan, Jesús. lo verdadea. Amén. Y saca la sangre creativa, que también lo hablamos la vez pasada, para crear todas las cosas, de los cielos como las de la tierra. Pero cada una, aunque ahí se partió una sangre dividida en tres, y viene, y también eso es dividido y revelado por dispensaciones. Aleluya. Aleluya. Porque de una sangre, ¿por qué los del Antiguo Testamento nadie habló de que de una sangre vienen todas las cosas? Aleluya. 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 Hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, sí, Señor. Aleluya. Amén. Porque necesitaba tener el Que se entendimiento los de la reveló. sangre del Cordero, tal como debería de habérseles revelado a O ellos. sea, pero ellos, yo me hago la pregunta les faltó de esa un- parte. de un por qué, amén. pero no en un por qué, como usted dice, no de un por qué del por qué, sino nomás como algo sorprendente. Aleluya. ¿Por qué hasta ese tiempo, Señor? Amén. Porque así Él dijo que lo iba a Así dispensar. dispuso. Aleluya. Así lo dispuso. Así Amén. lo iba a revelar. Cómo se habló, ¿verdad? Cuando les dijo que beber de su sangre y comer de su cuerpo, y pues como diciendo, pues cómo vamos a comer y a beber de su cuerpo y de su sangre, ¿qué está pasando? Amén. No ni los discípulos entendían en el momento, hasta cuando el Señor les abrió los ojos del entendimiento. Amén. Bendito Era sea el su cuerpo y Señor. su sangre espiritual. Pues situando el sacrificio. Amén. No me Aleluya. iba a meter ahí, pero porque lo está mencionando. Porque Dios es bueno y lo quiere meter. Amén. Porque lo está mencionando, tenemos que meternos ahí. Aleluya. ¡Gracias, Aleluya. Jesús! El nombre del Padre. En nombre de
sustenta la palabra. Amén. 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 La bendición. El nombre del Padre sustenta la palabra de la Aleluya. Pero, ¿qué creen que hizo con la palabra? Aleluya. Aleluya. La La exponencia. La exponenció. Pero esa exponenciación de la palabra la dividió, la partió. Amén. La partió en 12. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, lo partió Amén. y saca la gota de sangre y la parte esa gota en 3. Pero el cuerpo también es partido y saca los pedazos de pan. Y te da de comer. Mira, viene. Aleluya. El tiempo que nuestro Señor Jesucristo anda caminando en la tierra. ¿Y qué crees que pasa? Aleluya. Viene y van sus discípulos a comprar comida. Amén. Y se sienta y está una mujer sacando agua y él se sienta a la par del pozo, se acerca a ella y le dice, mujer, dame de beber. Amén. Santo. Aleluya. Y le hace todo un relato. Al final dice, y vienen los discípulos y lo hallan hablando con esa mujer. Amén. ¿Qué crees que pasa? ¡Ay! Le dicen Santo Jesús. los discípulos, Aleluya. Señor, aquí está el alimento que fuimos a Aleluya. comprar, la Amén. comida. Amén. Y él les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Amén. Aleluya. Y ese alimento es hacer la voluntad. Amén. Amén. De aquel que me dio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Aquí está. Hacer la voluntad. Amén. Del que me envió es comer su pan. Amén. Es practicarlo. Me lo como cuando lo vivo, cuando lo practico, cuando lo hago. Amén. Aleluya. Me como lo que el Padre le dijo al Hijo. Le dice, Él me mandó a que hablara, a que Amén. salvara, Amén. a dar a conocer su nombre, Amén. perdonando, trayendo salvación. Dice, lo estoy haciendo y ese hacer, me estoy comiendo la palabra del Padre para hacerla viva, para hacerla oye. Aleluya. Aleluya. Adelante, hermana. Inclusive cuando les dijo, ya estoy saciado. Amén. Fíjense nada más, Jesús lo dijo y él ya estaba comiendo. Aleluya. De lo que el Padre Le dijo que tenía que hacer. El Padre le dijo, haz esto, pero no te lo comes al Cristo, a la hasta que palabra. lo empiezas a hacer. Eso es el comerse lo que el Padre dijo. Amén. La porción que el Padre decidió que tenías que hacer. Amén. Sucedió esto. Ellos no vieron una mesa servida. Aleluya. Pero el Hijo ya se estaba deleitando Amén. en comer de la mesa. Aleluya. Amén, amén. Entonces, ellos se les quedó eso. ¿Cómo está esto? Y ellos, esa palabra les quedó. Y cuando les compartió, aleluya, el pan y el vino, entonces ellos ahí, aunque no tenían mucha visión de qué estaba haciendo, en el momento en que comieron, los ojos de ellos fueron abiertos. ¿El por qué? Porque el Señor ya les había hablado de un alimento que se tenía que comer. Gracias. O sea, como la preparación viene desde antes, Amén. que él ya había comido de un alimento especial. Yo soy el pan de vida. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús siempre tuvo alimento para compartir, para dar. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque él ya sabía el alimento en que él estaba siendo saciado. Amén. Llegó Satanás y le dijo, dile a esa piedra que se convierte en pan.
Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Palabra viva y amor, luz y vida. Aleluya, bendita mesa ofrecida para usted, para mí, para todo aquel que la quiera. ¿Cómo sé que me estoy comiendo la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya, porque mi alma y mi espíritu se están gozando, están siendo alimentados. Cuando camino, Cuando vienes, hablo de la práctica. Amén. Cuando la comparto también, pero Sus pies son un vehículo Amén. que Dios usa. ¿Para dónde quiere Dios que movamos? O sea, que nos movamos en Señor, este dirige vehículo, mis Amén. pies en sus hacia caminos, no hacia el mundo. dónde. Rueda. Aleluya. aleluya. usa tu dos. Amén. Usa la dos. Tenían pies derechos, iban y hacían la voluntad, de eso se alimentaban. Aleluya. Eso era el fuego que los mantenía. ¡Aleluya! Ah, santo, haciendo la voluntad del Padre. Amén. Se deleitaban. Es lo que tenemos que aprender nosotros, que deleitarnos en hacer la voluntad del Padre. Sí, sí. ¡Oh, aleluya, bendito! Aleluya. ¡Jesús! Déjenme les digo algo. En los pies, en el nombre cuadrangular del Señor, con la yud empieza con los pies. Gloria a Dios. Aleluya. Con sabiduría de amor. Amén. Gloria Nogá. Aleluya. Gloria de amor. Que vistes nuestros pies de amor. ¿De amor de qué? Hacia el Dios Todopoderoso. Cuando tú caminas en la voluntad de la gloria Nogá, tus pies están bañados de esa gloria. Amén. De amor, para hacer la voluntad del que te envió a predicar, a evangelizar, a llevar las buenas nuevas. Aleluya, a levantar su nombre y a darlo a conocer. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! ¡Bendito Cuando caí Jesús! ahí, estábamos en Atiferet. Cuando caí, Amén. yo sentí una porción de un amor. Oh, Ser. oh, aleluya, aleluya, bendita gloria, aleluya, bendito nombre. Así Estábamos dice. en un agua profunda, sumergidos. Amén. Veía los Habla pies en aguas donde no alcanzaba a penetrar la luz. Amén. Dije yo, estas son unas aguas muy profundas. Las Teníamos aguas de los abismos. Los pies allá puestos. Y cuando vi a De las la niña, profundidades del mar. esas éramos la iglesia, que el Señor nos iba a llevar a eso, allá, tocar el fondo donde era un agua, donde no había mucha luz. Eran aguas muy profundas. Amén. ¡Ah, bendito Jesús! Esto es ¿Qué poderoso. crees? ¿Qué crees que estamos hablando? Estamos hablando de las aguas donde no hay mucha luz. Adelante, ¡Oh, hermana. santo! Fíjese, esto está hermoso. ¡Aleluya! Anoche, Bendito. aleluya, el Señor me decía, vas a hablar de mi gloria no va mañana. Aleluya, porque yo voy a bañar los pies. Aleluya, mi gloria no va. Bendito sea el nombre, mi gloria de amor, para que compartas con amor. Aleluya, lo que yo te he dado. Aleluya, y yo los voy a bañar. Esa gloria no va. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando nosotros predicamos con amor, aleluya, la palabra de Dios, nuestros pies inmediatamente son llenos de esa gloria. Ya no nos movemos por nosotros, sino por el poder del amor de Dios, de llevar este alimento. Ahora también hay algo muy poderoso, porque Dios es perfecto. También dice, aleluya, que el entendimiento de gloria, Jod, gloria de amor, de fe, cubriendo nuestra mano izquierda. Cubre nuestra mano izquierda también, aleluya, para compartir.
Aleluya, aleluya, para que nuestra mano, aleluya, izquierda también sea levantada en alabanza al nombre, al nombre, al nombre sea dado, aleluya, la alabanza. También dice la palabra de Dios, aleluya, que en la tercera letra alabado, aleluya, el conocimiento de gloria acabó de amor, aleluya, que viene del asiento de misericordia de Dios para santificar todo el resto de los miembros de nuestros muebles, aleluya, en todo el tabernáculo. Nosotros somos tabernáculo del Señor y tenemos que santificarlo, ayudarle al Señor que santifique, aleluya, llenos de amor, llenos, aleluya. Aquí hay un ministerio de la gloria cabot de amor, viene del asiento de misericordia, viene de la sangre que estamos hablando. El asiento de la misericordia, el asiento de misericordia es donde está la sangre también. Aleluya, es asiento de misericordia, arca de la sangre, aleluya, es el mueble de casa, es a donde vamos a regresar, a casa, a la casa de sangre, aleluya, la estatura del varón perfecto, aleluya, que nos lleva a casa de nuevo, aleluya, gloria, 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 aleluya, aleluya. Déjenme decirles, también tenemos una elección prudente, aleluya, en su última letra la G y la segunda, aleluya, y esa gloria es gloria Sahar, aleluya, de amor, que abre las mentes, aleluya, y los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Dios envuelve, aleluya, nuestras mentes, aleluya, para todo aquel que la quiera recibir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este dulce me lo regaló anoche el Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Bendita palabra. ¿Cómo? El verbo que se hizo El carne. Señor Aleluya. les dijo: este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros. Mi pan. Amén. Comed del pan. Practiquen mi palabra. Amén. Vivan mi palabra. Amén. Estamos dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué se hace? Se enseña, se tiene que cuidar, se tiene que curar. Son muchas las cosas que se tienen que hacer de lo que Dios estipula en el Nuevo Testamento. Aparte de estudiar y de hacer muchas cosas, pero aún por encimita empieza un trabajo que parece sin profundidad, pero que termina con una profundidad tremenda. Sí. Estas glorias a nuestras vidas de nosotros nos trae una paz, una fortaleza cuando caminamos en estas glorias. Pero una paz porque estamos en el zafiro de la palabra y creemos por la fe de Jesucristo en nosotros. Amén. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, Amén. que el Padre ya me dio. Amén. Les estaba diciendo, acabo de comer. ¿Qué hizo? Le predicó a la samaritana. Amén. Se comió lo que el Padre dijo. Amén. La llevó a aguas profundas. Como dice que el hombre no nada más de, ¿cómo dice? No nada más de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Toda palabra que sale de la boca de de Dios. Entonces le estoy diciendo de que ¿Quién es la boca? El verbo. El verbo, Cristo, Amén. amén, la palabra. La palabra.
Y eso nos lleva a todas las enseñanzas del Nuevo Testamento o a todo lo que habla del reino. Aleluya. Bendito Jesús, gracias. Entonces, así como el Hijo comió de la palabra que salió de la boca del Padre, Y ese Él quiere que que nosotros fueron comamos. contadas las veces que Él Por dijo, eso dice que comamos apresuradamente. las veces que Él dijo eso, fueron contadas. Bendito Dios. Pero dio una palabra que a muchos parece algo insignificante, pero tiene una profundidad. Lo que pasa es que es nuestra ignorancia que no alcanzamos, no entendemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. El alimento es hacer la voluntad del Padre. Nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién nos reveló la voluntad del Padre? Lo que teníamos que hacer. El Hijo. El El Hijo. El Hijo. Amén. Porque haciendo la Él voluntad vino- del Padre él vino siendo alimentamos al como es. Espíritu. Amén. Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No adulterarás, no Sí, matarás, porque Él- no harás esto, no Amén. harás aquello. Empiezan todas a todas las enseñanzas y todo lo que el Señor empezó a hablar mientras estuvo en la tierra son enseñanzas para vivir. Fíjense, aquel que las practica está comiendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Acuérdense que la voluntad del Padre Alimentando son al muchas Cristo cosas. que está dentro de nosotros. En la voluntad de Dios, el dar a conocer el nombre, Para menguar. ¿sí? Y hablábamos de que era perdonando pecados. Pero viendo eso de perdonar pecados, la cantidad de pecados y la rama de lo que el ser humano, con lo que tiene que pelear aquel que predica, son entendimientos equivocados. Muchas formas de pensar equivocadas, corruptas, pervertidas, ensuciadas, que creemos que son naturales del ser humano, para aquel que piensa solo en lo terrenal. Bendito Cristo. Pero dentro de dar a conocer su nombre, y nos pone ciertos ejemplos como de cuidar de algunos, a otros ayudarlos, a otros cargarlos, untar aceite. Hay varias formas en las que se usaba el aceite. Está lo más grande, lo del Espíritu Santo, de lo que está hablando el hermano, por dentro y por fuera. Amén. ¿Sí? La sangre por dentro y por fuera, el aceite por dentro y por fuera, pero está para que las heridas sean Sanadas. tratadas y sanadas. Amén. Y para eso, ¿qué requiere? Se unta el aceite y se tiene que esperar cierto tiempo y estarlo cuidando a ver cómo va. Volverle a untar. Bendito. Bendito sea el aceite usado para que no desvele. Bendito sea. Después para luchar, para proteger, para ungir, para coronar. Amén. Aleluya. ¡Cristo vive! Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito Jesús. Hemos venido hasta esta parte, pero estamos hablando de cuando el Padre sacó al Hijo, cuando el Padre se cortó, Amén. engendró la sabiduría, y a la sabiduría le sacó sangre, y esa sangre todavía la dividió, y ese cuerpo todavía la dividió. Amén. El nombre del Padre todavía partió más Lo expandió. al Hijo. Amén. Y hemos venido ahorita a terminar hablando de esta parte. Amén. Aleluya. Amén.
porque el Hijo. Amén. Hay muchas formas, muchas cosas que hacemos que nos vienen a ser alimento. Cuando comemos el alimento que Dios establece para nosotros, otra forma de decirlo es hacer las obras que Dios estipuló desde antes para la gloria de su nombre, para que nos podamos vestir. Porque fuimos criados para alabanza de su nombre. Dice, para que caminemos en las obras que Él ya estipuló desde antes. Aleluya. Amén. O sea, es lo mismo, pero desde otro punto de vista. Uno por comer el pan, la porción que lo corresponde, y el otro lo pone desde el lado de hacer ciertas obras. Desde allá, desde la eternidad, cuando nos dio a escoger, ¿verdad? Amén. Que dijo, vas a ir a levantar mi nombre. Esa es una obra. Vas a ir a alabar mi nombre. Vas a ir a bendecir mi nombre. Vas a elegir Vas a por ir a mí. dar a conocer mi Te nombre. voy a sellar. Amén. Vas a hacer luz. Aleluya. En las tinieblas. Vas a ser tinieblas. la sal. Vas a ser la luz. Vas a ser la sal. Aleluya. La luz del mundo. Jesús. La sal de la tierra. Amén. Gracias. Bendito. Y ahora nos Gracias, queda Jesús. Amén. Dios hablando de tantas cosas poderosas. Tesoros. De lo que le mostró. La hermana lo vio en visión. Usted lo estudió anoche. En las aguas profundas donde hay poca luz, pero hay claridad. Amén. Y no cualquiera se puede meter a ese nivel de las aguas. No estoy diciendo que soy yo, es por su misericordia y es Él. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Dios sea la gloria. A Dios sea toda la gloria. Amén. Gracias. Qué hermoso eres Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Entonces, La paz que yo siento en mí. son muchas las aguas que Dios da, dispensa, el alimento que dispensa y las aguas que Dios dispensa. Por toda la Biblia, todo es dispensación. Pero estamos estudiando qué cosas Dios dijo que están en proceso de desarrollo. Y fuimos y vimos cuando Dios pone al hombre, a Adán, en el huerto de Edén y le dispensa una palabra. O sea, algo para que hiciera. Algo que tenía que desarrollar o hacer. Sí, amén. Que tenía que comer. Que tenía que guardar Que tenía que decidir. ¿Y qué fue? Guardar el huerto. el huerto y gobernar. El árbol de guardar el huerto de la comida. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pero espiritual, hermana, espiritual. No hubiera contaminación. Amén, Oiga. era porque ahí estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Ey, no vaya a meter los burritos ni las tortas ahorita. Déjelas saber. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, Dios dispensó al hombre y le dijo qué hacer. Le dio una palabra que tenía que cumplir, algo a obedecer, algo en lo cual caminar. ¿Qué fue? Lo acaba de decir el hermano. Cuidar el huerto, circuncidar el huerto, pero también no nomás el huerto hacer eso, sino gobernar sobre toda la creación de Dios. Amén. Aleluya. Sojuzgar. Sojuzgar. Que es señorear. Amén. Señorear y sojuzgar. Amén. Amén. Vienen las dos palabras en la Biblia. Amén. Amén. Aleluya. El hombre perdió eso. No hizo su trabajo. Amén. 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 Y ahora nos toca aprender a hacer el trabajo. Viene el hombre fuera. Ya habíamos hablado cuando estuvo ahí. Y la dispensación de ese tiempo que le duró al hombre mientras estuvo en santidad con Dios, terminó en esa dispensación. ¿En qué? Catástrofe. Amén. Ciertas dispensaciones de Dios ya terminan
La dispensación del cielo en perfección antes de que Lucifer pecara, ¿en qué terminó? Catástrofe cuando pecó. Echado a la tierra. Amén. Pero en el cielo tuvo que moverse del lugar. Sí, amén. No quedó como estaba. Amén. Viene el hombre puesto en el jardín del Edén, dura cierto tiempo, y por su desobediencia, ¿en qué viene y termina? Aleluya. Catástrofe para el ser humano, se le quita lo espiritual y termina en lo natural. Y también Viene el tiene que Señor estar echado recogió de la afuera. llanta. Sí, Se lo por llevó eso, él. la catástrofe es que viene a morir y encontrarse en un cuerpo mortal ahora, sin ser espiritual y con maldición, Lleno de pecado. lleno de pecado y sometido bajo el enemigo. ¿Catástrofe? Sí, porque de tener él la autoridad a venir a ser el sometido, De ser él el que sojuzgaba. de ser él el que ahora mandaba a ser el a que ser no manda. sojuzgado. Sí, amén. Amén. El que señoreaba a no señorear. Amén. Amén. Entonces, venimos ese tiempo y lo empezamos a ver. Y viene la segunda parte. El hombre está siendo enseñado y viene a la Torre de Babel. Porque el hombre no hizo. Aún Dios les dice, expandir y multiplicarse, tenían que seguir. Viene el hombre y peca en la Torre de Babel. Y cae, ¿no? ¿En qué cae? Una consecuencia. La dispensación era ir por todos lados, poblar la tierra. No dijo háganse y quieran subir al cielo. Por eso es que ahí Dios tiene que mandar cierto tipo de juicio, se puede decir, confusión de las lenguas, pero no era un pecado para matarlos. Aleluya. Amén. Aleluya. Era solamente para educarlos. Para educarlos, que no pudieran cumplir eso que se habían propuesto, querido hacer en su corazón, llegar al cielo. ¿Quién estaba actuando atrás de eso? Aleluya. El que se quería sentar en las alturas en los cielos, Sí, señor. quería hacerlo subir al hombre al cielo. Amén. Yo subiré. Por sus propias Aleluya. obras, Por sus propias obras quería el príncipe de este mundo hacer subir al hombre Aleluya. a la presencia de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Y viene y sigue Noé. ¿En qué termina? Aleluya. Vienen, nos testificaba, el Señor nos daba palabra de profecía, dice que venía los ángeles encargados de venir a hacer y visitar a los hombres y estar al servicio de Dios para vigilar a los hombres, vienen y pecan Amén. y se hace una ruptura, Amén. así como en el Edén, otra ruptura acá, porque esos ángeles se corrompieron. ¿Y en qué termina esa dispensación? Y corrompieron la creación también. Esa dispensación de que el hombre se tenía que expandir por todos lados hasta la época de Noé y multiplicarse, termina Amén. en catástrofe. Amén. Aleluya. Y viene ahí y Dios elige, así como ha venido eligiendo, pues estaba Adán, pues era el que tenía que seguir y fue siguiendo la línea genealógica y viene y cae con Noé. Después de Noé viene a Abraham. Dios sigue buscando a quién utilizar, pero entran en las dispensaciones los pactos y le empieza a meter más cosas, más palabras, más profecía. Vimos de cuando Dios habló de la profecía de la simiente Aleluya. de la mujer, para que el hombre empiece a gobernar, de ahí a todo aquel que se ponga alineado con Dios, empiece a ejercer lo que al hombre se perdió en el jardín del Edén. O a recuperar, ¿no? Sí, el señorío, recuperar el señorío sobre todo. Amén. Amén. Aleluya. Pero no está claro, pero está implicado. Amén. 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 Sobre todo reconciliarse con Dios. Aparte de reconciliarse con Dios,
o si anda bien reconciliado con Dios, bien metido con Dios y ya tiene todo su ser sujetado a Dios, ¿se somete el enemigo o no? Aleluya. Porque usted le dice fuera en el nombre de Jesús y ¿qué hace? Obedece. Sí, Señor. Y si no jala la sangre, el nombre, la sangre. Y si no, el nombre del Padre. Aleluya. Amén. ¿Cuál? Amén. Pero va la autoridad de Dios en todo. Someteos a Dios Resistir al diablo. y él huirá de Y vosotros. él huirá. Pero primero le dice, sométete a Dios hasta que estés 100% sometido. Amén. Entonces estás teniendo toda la luz que necesitas, toda la autoridad para poder andar como tenía. Tienes que andar Amén. Amén. en toda la gloria. Pero Aleluya. mientras usted se va sometiendo, aunque todavía no tenga Sí, el Pero Dios crecimiento del respalda y hace 100%, cosas. Sí, el Señor Amén. hace cosas. Amén. 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 Ya es tiempo y pienso que ya se pasó. Amén. Gloria a Ya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Tenemos- Jesús. Aleluya.